¿Qué es realmente la creatividad? ¿Se puede desarrollar y se puede medir de alguna manera? Vamos a poner unas cuantas ideas encima de la mesa. ¿Cómo se refleja en la actividad cerebral eso que llamamos creatividad o pensamiento creativo? Bien, pues para examinar eso necesitamos tirar de aspectos ya establecidos en la cognición. Entender cómo la atención, la memoria semántica y episódica, la mentalización, el control cognitivo, etcétera, etcétera, tienen lugar en el contexto de tareas de pensamiento creativo. En el vídeo sobre los neuromitos ya explico que la neurociencia cognitiva es psicología. Con el tiempo se ha ido avanzando en las técnicas de neuroimagen, se tiene una mayor comprensión de la complejidad que entraña el pensamiento creativo y por eso también ha habido un interés creciente y una dedicación mayor para investigar cómo el cerebro contribuye a la generación de ideas originales. Si nos vamos al diccionario, la creatividad sería la facultad de crear o la capacidad de creación, entendiendo por crear el producir algo nuevo o producir algo de la nada. Y os pregunto, ¿se puede producir algo de la nada o siempre partimos de algo ya creado o mínimamente establecido de alguna manera? ¿Cómo nace una idea? ¿Cuántas personas en el mundo diríais que han creado cosas nuevas? ¿Los grandes inventores como Nikola Tesla? ¿Los grandes compositores de música clásica como Mozart? ¿Steve Jobs y Steve Wozniak, fundadores de Apple en tiempos más modernos? ¿Tolkien y su mundo del Señor de los Anillos? ¿Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web en Internet y que nos ha permitido obtener información a través de navegadores, de páginas web, lo que sentó las bases para la revolución de la información online? ¿O Coco Chanel, que transformó el mundo de la moda? ¿O Elon Musk? Sobre alguno de estos seguramente haré algún vídeo. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Porque provienen de campos diferentes, no solo del mundo artístico, que es el que se ha asociado tradicionalmente con la creatividad, pero en el vídeo de Perelman ya vimos, o por lo menos hablamos de la creatividad en matemáticas. También vienen de épocas diferentes, cada uno con sus circunstancias y su contexto, pero se sigue y se seguirá hablando de ellos. Entonces, ¿qué es realmente la creatividad? ¿De dónde sale? John Schuller, un destacado psicólogo educativo australiano, tiene un trabajo sobre este tema donde señala que el pensamiento creativo solo se da con una base de conocimientos adquiridos y específicos de un dominio particular. Es decir, que si eres un abogado que está tranquilamente trabajando en su despacho, no se te va a ocurrir de repente una idea sobre medicina que va a revolucionar el mundo, sino que previamente tienes que dominar un campo y sobre eso vas a poder ser creativo, al menos en el sentido creativo en el que hemos nombrado estos personajes que han pasado y pasarán a la historia, porque todos ellos innovaron, alteraron algo introduciendo novedades en sus respectivos ámbitos. Enfrentaron desafíos y obstáculos importantes a lo largo de toda su trayectoria, pero todos mostraron determinación y perseverancia. Por otra parte, parece claro que tenían una visión a largo plazo y que trabajaron hacia metas y contribuciones que han trascendido su tiempo y generación. Estaban comprometidos, vamos a decir, con un propósito más grande que ellos mismos: avanzar en la ciencia, mejorar la tecnología, inspirar a través del arte. Tenían un propósito que guiaba sus esfuerzos. En sus respectivas épocas también hubo cambios y tuvieron que demostrar la capacidad de adaptarse a los acontecimientos, y eso permitió que mantuviesen su éxito y su relevancia tanto en esa época como a lo largo del tiempo. De una manera u otra, todos han realizado contribuciones significativas que han impactado, diríamos que positivamente, en la sociedad. Y todo esto es lo que se debería tener en cuenta cuando quieres determinar que alguien es inteligente o no, creativo o no, que son dos conceptos que normalmente van juntos, y no utilizar un test o dos o tres, poner unas puntuaciones y en base a eso decir que un niño es o no es inteligente y es o no es creativo.
Hay un aspecto que me parece muy interesante y está relacionado con esa visión a largo plazo y ese ver más allá de uno mismo. ¿Cómo conseguimos, cognitivamente hablando, imaginar el futuro? El ser capaz de crear, de planificar, de llevar a cabo metas a largo plazo, eso forma parte de lo que llamamos función ejecutiva. Y pensamos entonces en la metacognición, sobre la que ya he hablado específicamente en un vídeo entero, y sabéis además que voy soltando pinceladas en las redes sociales, en la formación sobre neuropsicología educativa, en intervención, también lo hago. ¿Por qué? Porque la metacognición, que es pensar sobre el propio pensamiento, algo de lo cual, por cierto, carece la inteligencia artificial, nos sirve no solo para establecer unos objetivos y tomar decisiones, sino también nos permite predecir el resultado de nuestras acciones antes de llevarlas a cabo. Caso número 1108 previsualizado por los PRECOG, grabado en Holosfera por registros de precrimen. Y nos permite inhibir nuestra conducta y, por tanto, resistir a emprender una acción que no nos va a llevar al logro o a la consecución de nuestros objetivos. ¿Con qué podemos suponer que las personas creativas en las áreas que dominan y cuyas ideas trascienden a lo largo del tiempo y que impactan en la sociedad? Es probable que si hiciésemos una exploración cognitiva viésemos un buen o un muy buen desempeño en los diferentes procesos ejecutivos. Y esto se ve en consulta con los niños que en las llamadas tareas de creatividad, que suelen estar basadas en dibujos o bien con un carácter verbal, puede ser que las hagan de manera lamentable y no pasa nada. No significa que ese niño no sea creativo, lo serán en aquello en lo que posean una base de conocimiento. Y además, en aquellos con una alta eficiencia cognitiva tienes que ver un muy buen funcionamiento en los distintos procesos ejecutivos. Por eso insisto siempre en que evaluar es un asunto serio. Si nos vamos a algunos estudios, habrá que echar un vistazo a cómo es el cerebro en desarrollo para ver esa capacidad de pensamiento creativo. Seguro que habéis escuchado que al inicio de nuestra infancia somos todos muy creativos y que luego eso se va diluyendo. Bueno, pues hay algunos autores que señalan que esto es debido a la socialización que se produce cuando entramos en la educación formal por enseñar determinados comportamientos de conformidad, donde cada niño ya no es un individuo único, sino que forma parte de un grupo y como tal, tanto su forma de pensar como su forma de actuar pasa a ser algo estandarizado. Hay otros autores que señalan que la capacidad creativa sigue la misma evolución que otras habilidades cognitivas con sus picos y sus declives naturales. Y otros hablan de que es la propia organización del cerebro durante el desarrollo la responsable de esa trayectoria, sabiendo que especialmente la corteza frontal muestra una maduración y reorganización durante la infancia intermedia. No obstante, para comprender cómo y por qué cambia la capacidad creativa, en caso de que lo haga, habría que tirar de estudios longitudinales que examinan varios factores, tanto internos del propio niño como externos. Pero como es un campo de investigación muy reciente desde un punto de vista cognitivo, aún no hay estudios a lo largo del tiempo en las mismas personas, aunque sí que hay alguno que ha observado ese desarrollo a lo largo de un año y han hallado la existencia de 3 trayectorias de desarrollo en esa capacidad de pensamiento creativo cuando se han utilizado, ojo, las tareas que decimos de dibujos, o tareas verbales, donde tienes que producir ideas que sean diferentes, que se puedan clasificar en distintas categorías, donde muestres una elaboración de detalles o donde des un uso nuevo a algo ya conocido, etcétera, etcétera. Y lo que vieron es que algunos a lo largo de un año parecían mostrar esa disminución creativa, otros tardaban más en llegar a ese declive, pero otros no solo mostraban ese decaimiento, sino que incluso parecía haber un aumento sustancial. Seguro que también habéis escuchado o tomáis creatividad como sinónimo de pensamiento divergente, pensamiento lateral, lo que popularmente también se ha extendido como pensar fuera de la caja, de lo cual, por cierto, muchos gurús y otros se han aprovechado y han sacado mucho dinero. Guilford, que es uno de los autores que ha planteado un modelo sobre la inteligencia, ya hablaba en los años 50 sobre que el pensamiento divergente implicaría que una persona sea capaz de romper las reglas en el sentido de romper asociaciones ya establecidas para formar nuevos vínculos
entre elementos que nadie había asociado hasta ese momento. Y esta es una idea muy interesante con respecto a los personajes que hemos mencionado antes, ¿no? Tesla, Coco, Tolkien, Steve Jobs, etc. E incluso para enlazarlo con los trastornos del neurodesarrollo. Los niños con TDAH son muy creativos, o los niños con Asperger piensan fuera de la caja de una manera tremenda. Hay estudios recientes donde hablan de que el comportamiento disruptivo o ciertos rasgos de personalidad, como la apertura a la experiencia, que si habéis visto el vídeo sobre comprender la personalidad y el de los haters, ya sabéis que la apertura a la experiencia forma parte de los 5 grandes factores de la personalidad. Bueno, pues al parecer esos rasgos podrían incidir de alguna manera en una mayor creatividad, pero esto todavía falta confirmación. También tenemos investigaciones que hablan de los procesos asociativos en la memoria, ese conectar conceptos para formar ideas. Y aquí os recomiendo encarecidamente leer todos los trabajos de Roger Beatty, porque ciertamente esa conexión de conceptos se ve en consulta en los niños con una alta eficiencia cognitiva. Y también en Asperger. Lo que pasa es que en Asperger, aunque tengan grandes ideas, lo que les cuesta es ejecutarlas. En otros estudios se sugiere que una menor reorganización estructural o menor coherencia en ciertas regiones de sustancia blanca podría estar asociada con una mayor capacidad para la generación de ideas creativas. Y eso podría indicar que la flexibilidad en la organización de las conexiones cerebrales está relacionada con procesos cognitivos que favorecen la creatividad y la generación de ideas novedosas. En otras investigaciones se habla de la red por defecto, que está activa cuando estamos en un estado de reposo, ¿no? Sin un procesamiento cognitivo dirigido hacia un objetivo, sino que pues, simplemente estás ahí tranquilamente en tu mente. Y lo curioso es que, por ejemplo, a las personas con TDAH les cuesta mucho el cambio de esa red por defecto a la red frontoparietal, que es la red del control cognitivo, cuando pasas a ese procesamiento cognitivo activo que decíamos a la hora de llevar a cabo una determinada tarea. También se habla del papel de la corteza motora en el pensamiento creativo, porque la generación de resultados creativos puede depender, al menos en parte, de simulaciones motoras de posibles acciones, que no se tienen que traducir en acciones manifiestas, sino que se utilizan para respaldar objetivos cognitivos de orden superior, como puede ser generar usos creativos o improvisar. Todo esto que estamos mencionando coincide además también, por lo menos a nivel cognitivo, con las investigaciones sobre la inteligencia. Por tanto, una vez más vamos a hacer un ejercicio de bajar de lo abstracto, inteligencia, pensamiento creativo, creatividad, pensamiento lateral, pensamiento divergente, a, vale, pero ¿y esto a nivel cognitivo cómo se explica? ¿Y cómo lo puedo ver cuando estoy evaluando a un niño y realizo una exploración cognitiva? Que esto básicamente es lo que trato de enseñar y doy la lata en general en el módulo sobre alta eficiencia cognitiva, en la formación sobre neuropsicología educativa, de la cual os dejo información en la descripción del vídeo. Tenéis también un vídeo donde se habla sobre lo que sería una alta eficiencia cognitiva, poniendo como ejemplos casos reales que hemos tenido en consulta y comparándolo con casos de trastornos del neurodesarrollo. Así que echadle un vistazo para que le deis una vuelta a esa conexión de conceptos. En otro momento seguiremos hablando de la creatividad, porque esto da para bastante y además lo podemos enlazar con otros vídeos, pero de momento vete pensando sobre lo que hemos dicho de lo que tenían en común todos estos innovadores, emprendedores, creadores y cómo se traduce eso a nivel cognitivo.